La cuestión del alejamiento de algunos diputados, de haber cumplido su gestión. Recién hablábamos con la diputada provincial Miriam Duarte, que digamos políticamente tiene, si se quiere, un futuro incierto, digamos. No es el caso del actual diputado Germán Bordón, que está con nosotros, que le damos las buenas noches y la bienvenida, que evidentemente continúa dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pepe, sí, obviamente, siempre dentro de la Unión Cívica Radical, ahí empecé a militar y seguramente cuando deje de militar por alguna razón, ya sea biológica o de decisión, será siempre dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿Fue la primera vez que fuiste diputado provincial o ya tenía otra gestión? No, la primera vez que fui diputado provincial, el segundo cargo electivo que ocupo. El primero fue de convencional constituyente municipal acá en Posadas, cuando se reformó la Carta Orgánica en el 2010, y bueno, y ahora diputado provincial. ¿También? ¿No llegaste a ser presidente de la Unión Cívica Radical? Sí. También, sí, comité de provincia. Fui presidente de la convención del 2006 al 2008 y presidente del partido del 2010 al 2012. ¿Qué te deja estos 4 años de legislador provincial? Bueno, una experiencia sumamente interesante, donde siempre quedan cosas por hacer, obviamente, siempre quedan proyectos que uno le hubiera gustado que se discutan al menos, ¿no? en el ámbito de la Cámara, o inclusive obviamente se aprueben, porque cada vez que uno presenta un proyecto lo hace para que se aprueben, pero más allá de eso, la satisfacción de haber llevado a la Cámara y traducirlo en proyectos de los objetivos que yo me había propuesto antes de asumir como diputado, de trabajar. Y bueno, en ese sentido, la satisfacción también de haber tenido 4 proyectos de ley aprobados en estos 4 años, que están vinculados uno a la preservación del patrimonio histórico de nuestra provincia, como lo es las ruinas del antiguo ingenio azucarero San Juan, aquí en Santa Ana, otro vinculado a una cuestión de nuestra Constitución provincial, que es, nuestra Constitución tiene una especie de habeas corpus inmediato, que es la posibilidad de que cualquier persona vaya a una comisaría o a una dependencia policial a donde hay un detenido y pida que le muestren al detenido como manera de asegurarse la integridad física de ese detenido, que es una especie de habeas corpus inmediato, que es muy poco conocido por la gente en general. Y bueno, desde la Cámara se sancionó una ley que fue iniciativa mía y obviamente acompañada por el bloque, donde planteamos la obligatoriedad de la exhibición de este artículo 14 de la Constitución Provincial en todas las comisarías y dependencias policiales donde se alojan detenidos, para que la gente conozca este derecho, esta garantía que tiene respecto de una persona detenida, ¿no? Bueno, la institución, o la regulación, mejor dicho, de la actividad de los payamédicos en la provincia de Misiones también fue un proyecto de mi autoría, al que después se le sumó otro proyecto de legisladores de la renovación, y el último que se aprobó, que fue además en la última sesión, es uno de vida efímera, pero en definitiva para mí en particular tiene una significación importante, que es la declaración del año 2018 como año del centenario de la reforma universitaria, al que se fusionó otro proyecto que era del presidente de la Cámara, que le agregó y la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación de nuestros jóvenes. No recuerdo textual como esto porque quedó medio largo, pero bueno, para mí, que soy un militante reformista desde la universidad, obviamente eso también fue un proyecto de suma importancia, porque el año que viene se cumplen 100 años de la reforma universitaria y se va a difundir también lo que significó la reforma universitaria, sus postulados y bueno, y obviamente la discusión de la actualidad de la reforma. Germán, sí, perdón, culminar con tu... Estos son los proyectos aprobados, obviamente han habido muchos otros. Claro, a eso quería llegar yo, digamos. Técnicamente se da de que elevan muchos proyectos y, porque digo, 4 años, un proyecto por año. De ley, ¿no? De ley.
No, se me ocurre muy poco, se me ocurre que a lo mejor al culminar tu gestión te queda con un sabor amargo, es decir, no fueron muchos, has presentado muchos y no fueron aprobados, otros que fueron cajoneados. ¿Se dieron estas circunstancias? Sí, sí, claro. Obviamente en la Cámara hay una amplia mayoría de la renovación que obviamente es la que decide qué proyecto en primer lugar se discute y después obviamente qué proyecto se aprueba por obvias razones, porque es la mayoría y sin los votos de la mayoría los proyectos no pueden ser aprobados, ¿no? ¿Y qué te quedó ahí que quisiste y que no pudiste? Bueno, el primer proyecto de ley que presenté a poco de haber asumido fue justamente un proyecto de ley para reformar la Constitución de la Provincia de Misiones a través de una enmienda, que es un procedimiento que establece nuestra Constitución, que se puede reformar un solo artículo, estableciendo, por ejemplo, algo que hace al funcionamiento de la Cámara, que el periodo ordinario de sesiones sea desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Como ustedes sabrán, hoy la Cámara sesiona desde el 1 de mayo al 31 de octubre y nosotros consideramos que este periodo se debe extender, que esa forma de sesionar ese periodo respondía a otras épocas que hoy ya han sido superadas, circunstancias que han sido superadas y que creemos. Después, proyectos vinculados también a lo que establece nuestra Constitución, como el de la iniciativa legislativa, que existe en la Constitución ese derecho para los electores de la provincia, pero que sin embargo no está reglamentado y, por ejemplo, un grupo de ciudadanos recolectando firmas hoy no puede impulsar, como sí se puede en la Nación, una iniciativa legislativa para que de esta manera la Cámara se vea compelida a tratar ese proyecto de ley que puede ser de distintas índoles. Después han habido proyectos vinculados a todo lo que hace el control del Estado, que también, bueno, no han sido tratados. Recuerdo ahora también un proyecto presentado para evitar el nepotismo en la designación de los jueces de paz de tercera categoría, que son designados a propuesta del Consejo Deliberante. Hay muchos casos, creo que hemos hablado en algún programa, sí, de juzgados de paz, donde el propio Consejo Deliberante que propone la terna propone a hijos, hermanos, o parientes o esposas de los miembros del Consejo Deliberante o del Intendente, y se han dado casos como se me viene ahora a la mente el de Callarí, pero en su momento fue Tres Capones también, donde Intendente, Presidente del Consejo y Juez de Paz pertenecían todos a una misma familia, ¿no? Bueno, esto claramente atenta contra el sistema, porque entendemos nosotros que debe, y hace a la calidad institucional de nuestra provincia, ¿no? Después otros proyectos también vinculados a por ejemplo, a la utilización de la energía solar en las casas del IPRODA, que bueno... Todo esto no fueron aprobados. No, esos no fueron aprobados, lo mismo que un proyecto... Pero se estudió después, me parece que desde la misma Secretaría de Energía, ahora creo que hay un proyecto justamente claro, para... Pero en la Cámara el proyecto establecía que todas las casas del IPRODA sean entregadas con un calefón solar, un colector solar, que esto no solo permite un ahorro de energía, sino también un beneficio para el ambiente y a su vez también un ahorro económico para el dueño de la casa, o sea, un círculo virtuoso, ¿no? En Uruguay tienen una ley, ellos son un país unitario, entonces con una ley nacional resuelven todo el problema, donde todas las instituciones públicas, sean hospitales, sanatorios, clubes, hoteles, bueno, en general todo este tipo de instituciones están obligados a utilizar, por ejemplo, para calentar agua, un porcentaje de energía solar, ¿no? Son tendencias que se van, bueno, y así tantas otras. Recién hablábamos fuera de aire, bueno, de nuestra empresa de electricidad provincial. También en su momento presenté un proyecto vinculado a la ley marco de regulación eléctrica de la provincia de Misiones, que fue sancionada en el año 95 y un solo inciso de un artículo fue reglamentado, que es el que faculta a fijar las tarifas de la electricidad. Entre otras cosas, esa ley establece que las regalías de Salto Grande deben ser destinadas a un fondo provincial eléctrico que tiene que atender los desfasajes de las tarifas
de los lugares más alejados y ciertas cosas que tiene que tener ese fondo, que nunca se ha puesto en vigencia. Bueno, lo que propusimos en su momento fue una reforma a esa ley que además agregue las regalías de Yacyretá a esto y que tantos problemas podría solucionar, y que obviamente a partir de la creación del Ministerio de Energía estas funciones pasen al Ministerio de Energía. Bueno, son proyectos que no se han aprobado y que quedarán ahí seguramente para ser tratados algún día. ¿Por qué no presionaron desde la Cámara de Diputados, principalmente los legisladores de la oposición, con respecto a esta frustrada auditoría? Porque para mí es una frustrada auditoría de EMSA. No, sí, hemos presionado. Hay que recordar que Gustavo González, que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical y que fue reelecto ahora, presionó mucho con respecto a la cuestión de los balances de EMSA, que finalmente los tuvo que reclamar judicialmente para que se los den. De ahí surgió el dato de que solo el 20% del costo EMSA es correspondiente a lo que se le paga a Camesa de electricidad. Bueno, estos balances también mostraron las pérdidas que viene sufriendo EMSA desde hace varios años, y hemos presionado y presentado muchas veces pedidos de informes para que se nos remita la auditoría. Obviamente esos proyectos no avanzaron porque bueno, EMSA es un tema que le duele al gobierno, y bueno, ahora ha hecho un cambio en la presidencia que esperemos sea para bien. Nosotros creemos que la persona designada es una persona de bien. Bueno, vos lo conocés mejor porque es de tus pagos, pero creemos que si no hay un cambio de concepción en el gobierno, de dejar de utilizar a EMSA como una caja política del gobierno, y un lugar a donde van a parar todos aquellos que se quedan sin una intendencia, sin una diputación o lo que sea, bueno, va a seguir funcionando tan mal como está ahora, ¿no? Te hago dos preguntas. Sin transparencia como lo hace ahora. Sí, lamentablemente, ¿no? Ojalá que sea así. Te hago dos preguntas en una. ¿Perdió el radicalismo, las últimas? ¿Perdió el radicalismo con el alejamiento de María Lozada, dentro de la Cámara de Diputados, de ese bloque que parecía que se venía con todo, que tenía muy buena gente, dos cuadros políticos importantes como María Lozada y Hugo Escalada? No, yo no diría que perdió. A ver, cualquier deserción, digamos, más si es de alguien que ocupa una banca en representación del pueblo, pero obtenida a través del partido, obviamente que afecta. Pero cuando sucedieron los hechos que sucedieron, nosotros lo anunciamos. Era el preludio de lo que iba a ser el apoyo luego a la renovación, de alguna u otra manera, como terminó siendo, digamos, ¿no? En el 2015, apoyando a Daniel Scioli como candidato a presidente y aquí en Posadas a Joaquín Lozada como candidato a intendente, y bueno, luego este experimento que hicieron con Avancemos, digo experimento en el sentido de experiencia, no despectivamente, de experiencia, donde, no les ha ido bien, ¿no? ¿Cómo quedó la causa sobre la denuncia de María Lozada? No, bueno, eso es la decisión que ella obtuvo en su momento, fue revocada por el propio INADI y ahí está. ¿Te ofrecieron el ENACOM? No. Me circuló hoy una versión así que podía ser. No. Seguí como abogado, digamos. Sí, yo siempre trabajé en la profesión, obviamente. Hoy hablaba justo con un amigo que también deja su mandato de concejal en la provincia de Buenos Aires y hablábamos, bueno, de todo lo que uno deja cuando ocupa un cargo como el de legislador, que si bien es cierto no impide el ejercicio de la profesión, por cuestiones de tiempo resulta casi imposible ejercerla, así que bueno, uno deja de lado esas cosas y bueno, pero ahora hay que retomarlas. El caso de la profesión de abogado lleva un tiempo ponerse en funcionamiento, pero bueno, en principio es eso lo que voy a hacer de ahora en más, sin dejar obviamente
de militar en política, como lo he hecho siempre sin ocupar cargo, ¿no? Dentro del radicalismo. Siempre dentro del radicalismo. Gracias, Germán, como siempre, muy amable por acudir a nuestra requisitoria, siendo diputado y no siendo diputado, siempre fue así. Así que bueno, mucha suerte. No, gracias a vos, Pepe. Bueno, aprovecho para saludarte y para saludar a toda la audiencia, que en este fin de año tengamos unas fiestas en paz y que ojalá el 2018 siga siendo un año de despegue para los argentinos. Ojalá que sea así. Hacemos pausa, cuando regresemos charlamos con el profesor Rubén Darío Ortiz.